Listo. Sobre la Semana Cultural. Buenos días. ¿Por qué estos, por qué estos días son considerados una tradición para el colegio? La Semana Cultural son los días tradicionales del colegio porque es donde reunimos las diferentes actividades que se pueden hacer desde todas las áreas, desde el área de matemáticas, del área de inglés, en específicamente el área de educación física y las otras áreas que se involucran en las diferentes actividades, por eso es tan importante la Semana Cultural. ¿Desde hace cuánto esta es una tradición para el colegio? Pues mira, yo llevo acá en el colegio 18 años y desde que estoy acá en el colegio, yo calculo que más o menos unos 20 años más o menos lleva la tradición de la Semana Cultural acá en el colegio. ¿Cómo influye la división por casas en la Semana Cultural? Pues resulta que hay unas actividades de la Semana Cultural que se hacen por casas porque pues como tú sabes tenemos cuatro casas que son aire, tierra, fuego y agua. Entonces esas están conformadas desde la sección prejardín hasta grado 11 y profesores. Y lo que se busca en la Semana Cultural es mediante esa integración de los deportes y de las diferentes actividades que compitan y estas competencias sacan unos productos que son las finales y todo eso y eso va acumulando unos puntos para el final de año darle puntaje a las casas, por eso es que se hace ese trabajo por casas en la Semana Cultural. ¿Cuáles fueron las principales razones para celebrar la Semana Cultural? Pues las principales razones para celebrar la Semana Cultural fueron poder integrar a toda la comunidad neohumanista, específicamente en la clase de profesores estudiantes y también involucrar más gente. Entonces nace como una necesidad de integrar las diferentes actividades en la Semana Cultural. ¿Cómo está la Semana Cultural en sus principios? En sus principios la Semana Cultural básicamente se remitía como a la parte como de presentaciones, entonces venían gente de otros colegios, de diferentes universidades, hacían presentaciones y nosotros prácticamente participábamos como observadores. Pero ahora ya los estudiantes, profesores se han involucrado en la Semana Cultural, entonces participan de diferentes maneras como presentaciones de las orquestas, presentaciones de los grupos musicales, presentaciones de las diferentes cosas que se hacen en la cual podemos intervenir y pueden participar los estudiantes. ¿Cuáles son las metas de la Semana Cultural? Las metas de la Semana Cultural, la principal es la integración de las diferentes casas, ¿sí? Y que sea un momento de esparcimiento, de integración, donde los estudiantes y profesores disfruten de las diferentes actividades que se hacen. ¿Crees que la Semana Cultural es el evento más importante del Divan? En el orden de ideas, la Semana Cultural forma parte de una de las actividades más importantes del colegio, incluyendo también el show de Navidad, que también es una parte muy importante. Entonces es una de las actividades más importantes que tenemos acá en el colegio. ¿Crees que deberíamos incluir a otros colegios en la Semana Cultural? Ya lo estamos haciendo, porque cuando se hace la planeación de la Semana Cultural, invitamos colegios de otras, inclusive que no son de la UCB, vienen a hacer sus presentaciones acá. El año pasado lo vimos, que vinieron de CIEDI, vinieron de Alcaparros, creo que fue que vinieron también a hacer diferentes presentaciones, tanto a nivel cultural como a nivel deportivo. ¿Piensas que la Semana Cultural está bien así o deberíamos cambiarle algo? Yo creo que en el trabajo que se lleva en la Semana Cultural, lo que podemos hacer es que desde el Consejo Estudiantil presenten más propuestas para la Semana Cultural, porque si no sabes que se maneja nosotros, la idea es que desde los directivos se hace una convocatoria para que los del Consejo Estudiantil presenten actividades para la Semana Cultural. Entonces ahí es donde se traen los magos, donde se traen los otros colegios. Entonces la idea sería que eso se volviera como un trabajo que fuera desde los estudiantes, guiados del Consejo Estudiantil y que nosotros simplemente seamos como el medio para poder encabezar todas estas actividades y poderlas enlazar para presentarlas. ¿Cuál es el tema general de la Semana Cultural? Integración, integración, total integración. ¿Crees que a los estudiantes les gusta este evento? La Semana Cultural es una de las actividades más importantes, como lo decíamos anteriormente, y en los puntajes, cuando se hace la evaluación de las actividades, la Semana Cultural de los puntajes más altos que tiene el colegio, entonces sí es algo que les gusta mucho a los estudiantes. ¿Cuáles aspectos han venido cambiando a lo largo del tiempo en la Semana Cultural? Pues antes básicamente lo hacíamos era como a nivel como muy de presentaciones, como te decía, después tomó un ámbito como muy deportivo, donde se hacía integraciones en actividades deportivas, pero ahora se ha enfocado más hacia la parte cultural. Sí, se ha logrado despertar a los estudiantes que sea algo más cultural, de traer orquestas, de crear grupos musicales, grupos de ballet,
presentaciones de diferentes. Entonces ya está como muy balanceada la semana cultural en todos los ámbitos. ¿Qué estrategias usarías para que todos los estudiantes usen la camiseta de su casa? Pues hemos utilizado diferentes estrategias para que los estudiantes utilicen la camiseta de su casa, pero si tú te acuerdas de pronto en la inauguración de la Semana Cultural, ya hay un primer puntaje cuando estamos acá ubicados en el Coliseo, ya hay unos jueces específicos que son los coordinadores, donde están sumando las diferentes camisetas y todo lo que tienen los estudiantes para poder empezar a darle como más importante a que los estudiantes utilicen la camiseta de su casa. Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la Semana Cultural? A mí lo que más me gusta de la Semana Cultural es ver la integración de todos los estudiantes, ver cómo corren, cómo disfrutan de los partidos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, ver cómo las diferentes presentaciones y cómo se disfrutan todo. A mí me fascina mucho ver cómo disfrutan la Semana Cultural. Para ti, no. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor impacto de la Semana Cultural sobre el colegio? Yo creería que el mayor impacto de la Semana Cultural en el colegio es la integración, ¿sí? Y cómo la gente se motiva para participar de las diferentes actividades. No sé si esta sea la misma que la anterior, pero para ti, ¿cuál es el propósito de la Semana Cultural? Para ti especialmente. Para mí, específicamente, es la integración. O sea, También. básicamente, sí, Sí. es la Semana Cultural es para integrarnos en las diferentes actividades. ¿Crees que los deportes tienen influencia en la Semana Cultural? Sí, bastante, bastante, porque los estudiantes se motivan mucho para cuando nos reunimos por casas, empiezan a sacar sus equipos y todo eso para participar de las diferentes actividades. Es algo muy bonito y les gusta. Y hay veces el espacio, el tiempo, hay veces nos queda corto para la cantidad de partidos que tenemos. Ujú. ¿Qué otras actividades te gustaría tener en la Semana Cultural? Yo creo que en este momento estamos abarcando, una parte muy grande porque ya tenemos deportes, tenemos actividades culturales, tenemos también presentaciones de otros colegios. Entonces yo creo que hemos logrado tener una semana cultural muy balanceada donde podemos presentar algo para todo el público, tanto para los que les gusta el deporte, como para los que les gusta el teatro, para los que les gustan las orquestas, los grupos musicales. Entonces yo creo que en este momento la semana cultural está muy balanceada para todo el público. Ujú. ¿Cómo te sientes siendo el anfitrión de la Semana Cultural? Pues más que el anfitrión es como esa responsabilidad tan grande que tiene uno de poder organizar, que no es fácil esa organización de la Semana Cultural, pero de una u otra manera yo me la disfruto, ¿sí? Porque pues como ustedes saben yo no pertenezco a ninguna casa, yo estoy siempre detrás de la cabeza, la animación y todo lo que se hace, pero es otra forma muy, muy interesante de poder disfrutar la Semana Cultural y yo me la gozo así, viéndolos a todos en la integración que tienen en las casas, en los partidos, en el asado, en el almuerzo, en todas esas cosas. Entonces esa es mi gran satisfacción, lograr que todo ese engranaje que nosotros logramos hacer esté marchando y que ya sea muy, muy apetecida esa semana cultural porque los estudiantes y los profesores la esperan. Y la última, aparte de la unión, ¿cuál sería un porqué de por qué la Semana Cultural? Si no es la unión, ¿por qué sería? Pues yo creo que también otra podría ser los lazos de amistad que se forman en esta semana cultural, porque si ustedes se dan cuenta, hay niños desde prejardín hasta grado 11 que están involucrados en todas las actividades y eso es muy bonito, esa amistad y esa preocupación que tienen los grandes por los pequeñitos, hasta los mismos pequeños por los grandes, como los profesores también se integran en las diferentes actividades. Entonces pienso yo que esos lazos de amistad que se forman en la semana cultural se ven reflejados en las diferentes actividades del resto del año. ¿Listo? Gracias. No, con gusto. Placer servirles. Que estén